nos encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis 1. En el último estudio estuvimos avanzando hasta el versículo 8. Hoy vamos a leer solo dos versículos, el versículo 9 y 10. 10 y 11, perdón, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eso es todo lo que leemos por el momento. Pueden sentarse, hermanos. En esta oportunidad hemos leído estos 3 versículos, del versículo 9 al 11, porque llegamos al momento en que Juan tiene la visión, por eso se le llama la visión, porque nuestro Señor Jesucristo se le manifiesta, se le aparece a Juan, ya no como el Jesús que Juan había conocido por tanto tiempo, con el cual había caminado, vivido, compartido varios años de su ministerio terrenal con nuestro Señor. Y Juan el apóstol, que es el que escribe este libro, él ahora tiene una visión del Cristo glorioso, del Cristo resucitado, del Cristo majestuoso. Ya no es el Señor Jesús, aunque es el mismo, pero ya no era el Señor en sus días de debilidad, en sus días, como Pablo lo dice en una de sus cartas, en los días de su carne, sino que ahora el Señor se le manifiesta a Juan para revelarle precisamente el contenido de este libro, que es la profecía, el libro de Apocalipsis. Pero antes de que Juan proceda a decirnos cómo él describe a la persona del Señor Jesús en su manifestación a él en este lugar. De hecho, tenemos nosotros el único libro de todo el Nuevo Testamento que se nos dice el lugar donde fue escrito el libro. Y Juan nos dice aquí que él se encontraba en la isla llamada Patmos. Esta isla era una isla que se encontraba también en lo que se conocía en la región de Asia Menor. Entonces era cercano a estas ciudades de esta provincia de Asia Menor, donde se encontraban estas 7 iglesias a las que Juan escribe originalmente este libro. Pero fíjense, hermanos, que estos versículos del 9 al 11 son tan importantes en el estudio y en el entendimiento del libro de Apocalipsis.
A veces los puntos claves, o diríamos nosotros, los elementos fundamentales para entender el libro de Apocalipsis se encuentran a veces en los textos más ignorados por la mayoría de nosotros. En estos versículos del 9 al 11, de hecho del 9 al versículo 20, Juan va a describirnos la visión que tuvo del Señor, cómo el Señor se le apareció, se le manifestó a él glorioso, majestuoso. Pero antes de eso, Juan está obedeciendo a la orden del Señor que le revela este libro, de que escriba en un libro lo que él está por ver. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro, es una revelación, es una profecía que se le fue dado a Juan en una visión. Eso es lo que él va a decir en estos textos. Por eso le decía yo que son muy importantes estos versículos del 9 al 11. Primero, por el hecho de que Juan, una vez más, él repite por segunda vez, él dice quién es el escritor de este libro. Y Juan utiliza la frase que era común en varios de los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Daniel escribe su profecía o su libro, Daniel, él varias veces se refiere en el libro de Daniel, cuando él escribe y dice, yo Daniel, esa era la expresión, yo Daniel. Ahora, si uno va al Nuevo Testamento, también Pablo utilizaba esa frase, yo Pablo. En otras palabras, lo que vemos aquí es que tanto Juan, como Pablo, como Daniel, utilizaban el término yo por el hecho de que no querían ellos que nadie se confundiera de quién era esa persona, quién era el escritor. Naturalmente que en el tiempo de ellos había otras personas que se llamaban como ellos, tenían el nombre similar al de ellos. Había muchos Juanes en el primer siglo. Aún dentro de la misma iglesia del pueblo de Dios había varios hermanos que se llamaban Juan. Pero cuando Juan utiliza el término aquí, yo Juan, hablando en primer persona, él naturalmente que él quiere que todo pueblo de Dios sepa que Juan es él. Por eso ya lo hizo él en el versículo 1, cuando él dice que esta revelación vino por medio del ángel a su siervo Juan. Entonces ahora tenemos en el versículo 9 una vez más que Juan vuelve a mencionar que él es el autor humano, o sea, el que escribe esta profecía que es el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Entonces él dice, yo Juan, versículo 9, dice, yo Juan, ahora, aquí viene algo muy importante. Si nosotros vamos a entender el libro de Apocalipsis, que eso es lo que queremos hacer, por eso lo estudiamos, no para satisfacer la curiosidad de nadie, sino porque es un libro que es posible entenderlo. Quizás todos sus detalles no podemos entenderlo, pero la esencia del libro podemos entenderla. Pero nosotros no pudiésemos entender el libro de Apocalipsis, y por eso es un libro tan mal interpretado, porque como hemos dicho al inicio de este libro, de este estudio, se nos olvida, y los que estudian el libro de Apocalipsis o quienes leen el libro de Apocalipsis, se olvidan completamente quiénes son la audiencia, y hablando en términos de carta, quiénes son los destinatarios del libro. Ya lo mencionó él en el versículos anteriores que hemos leído, que este libro fue dirigido
a las 7 iglesias que están en Asia. Lo dijo en el versículo 4. Ahora tenemos nosotros en el versículo 11, que forma parte de nuestro estudio hoy, que el Señor le da los nombres de las 7 ciudades donde se encontraban estas 7 iglesias. Entonces, las iglesias a las que se les escribe o a quienes les escribe Juan son 7 congregaciones reales que existían. No se pueden ver de otra forma, no podemos espiritualizar eso. Nosotros, esa es la tarea del intérprete. La tarea del intérprete es tratar de entender cuándo se está hablando simbólicamente y cuándo se está hablando literalmente en cualquier libro, porque nosotros encontramos simbolismo, lenguaje figurado en cualquiera de los libros del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento. Pablo, por ejemplo, él frecuentemente cuando enseñaba en lenguaje literal, en forma literal, él siempre introducía lenguaje figurado en sus palabras, en lo que él estaba enseñando. Pero el libro de Apocalipsis, que es el libro más simbólico de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, naturalmente que tenemos que saber cuándo está hablando literalmente y cuándo está hablando simbólicamente. Pero entonces cuando Juan escribe esta carta, que es una profecía y que es la revelación de Jesucristo, es decir, para que nosotros lo entendamos, para que el pueblo de Dios lo entendiera. Ahora, ¿quién tenía que entender y saber lo que el libro de Apocalipsis contenía? Eran los que Juan llama sus hermanos. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Otra forma de traducir el término copartícipe es compañero, amigo. La Reina Valera dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero. Entonces, ¿cómo se relaciona Juan con sus oyentes o con sus destinatarios o con su audiencia primaria, original? Juan les dice a los creyentes del primer siglo, que son los miembros de las 7 iglesias que están en Asia, les dice: yo, Juan, soy su hermano de ustedes, ¿y qué más? Y compañero, copartícipe. Ahora, aquí viene algo muy importante. Juan se presenta a los creyentes que son su audiencia general, o sea, a los creyentes de las 7 iglesias, le llama que él es su hermano de ellos. Algo característico de Juan y de la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento era su humildad. Si algo debe de caracterizar a los siervos de Dios, al pueblo de Dios, es la sencillez, no la soberbia, no la ostentosidad, no el esponjarnos como un pavo real. Por eso Juan escribe este libro al inicio, dice que este libro el Señor se lo dio para manifestar a sus siervos, es decir, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, ese es uno de los títulos que se le da al pueblo de Dios en el libro de Apocalipsis, los siervos de Dios. Y como hemos dicho, el término siervo, de donde viene nuestro término en español siervo, que si se hubiera traducido literalmente, debería de ser esclavos. El término debería decir esclavos, porque siervo se puede entender como un trabajador, pero un esclavo no era un trabajador. Un esclavo era alguien que estaba y pertenecía a un amo. El hermano John MacArthur escribió un libro, se lo recomiendo, cuando pueda búsquelo en el internet. Se llama Esclavo. Ese es el título del libro, Esclavo. En inglés es slave. Y cuando él iba a escribir este libro,
cuenta el hermano que la editorial, es decir, la empresa que lo iba a producir y lo iba a publicar, cuando el hermano les dio el borrador, o el borrador se dice, ¿verdad? Es decir, el primer ejemplo del libro para que ellos lo revisaran y lo publicaran, entonces el hermano le puso como título esclavo. Porque en el libro el hermano hace todo un estudio, todo un libro lo escribe para describir y enseñar bíblicamente cómo el pueblo de Dios, los hijos de Dios, somos llamados esclavos de Jesucristo. De donde viene la palabra griega doulos. Y el doulos eran los esclavos, los que pertenecían a un amo, a un señor. Y ese es como se le llama al pueblo de Dios en las Escrituras. Es como Pablo, es como Pedro, es como Juan, se presentan como siervos, como doulos de Jesucristo. Y entonces la editorial le dijo, no podemos ponerle ese título. El título está muy fuerte para nuestra sociedad. Entonces ellos dijeron, vamos a cambiarle un poco el nombre, porque el término esclavo es muy fuerte para el problema de la esclavitud en nuestro tiempo. Entonces el hermano dice, bueno, si no quieren ponerle como le puse, entonces no se publica. Y terminaron haciéndolo. Porque el hermano dijo, yo no puedo hablar en un libro cuando mi punto es enseñar cómo las Escrituras se refieren a nosotros como esclavos de Cristo. Yo no puedo cambiarle un título para disminuir el significado bíblico. Entonces, Juan se presenta a sí mismo como Juan simplemente. Y se llama no apóstol. Por eso a mí me molesta, me incomoda esa gente el día de hoy que se ponen esos grandes títulos, apóstoles, profetas. Ahora ya dejaron esos títulos porque ya no les fueron suficientes y ahora se llaman arcángeles, se están llamando ahora los ciertos ministros que hoy supuestamente hay. Ángeles. Pero la actitud de un siervo de Dios es esa, de que es un esclavo de Jesucristo. Entonces Juan se presenta a sus oyentes como su hermano. Es decir, Juan está diciendo, yo soy su hermano de ustedes. El término hermano sabemos que viene del término cuando dos personas comparten los mismos padres, o por lo menos uno de los padres. Pero nosotros sabemos que el término hermano se refiere aquí a la relación familiar que tiene el pueblo de Dios con su Señor. Es decir, tenemos un mismo Padre y ese Padre es nuestro Señor. Por lo tanto, todos nosotros como creyentes somos llamados hermanos. Hermanos. Y Juan le dice a los hermanos, yo soy su hermano. No solo les dice que es su hermano, sino que les dice, yo soy su compañero, su amigo, su copartícipe. Es decir, Juan dice, compartimos ustedes y yo, le dice a los hermanos, compartimos el hecho de que somos de la misma familia. Y en segundo lugar, somos amigos, compañeros, ¿en qué? ¿Qué es lo que unía? ¿Qué es lo que identificaba? ¿Qué es lo que compartía Juan y sus oyentes? ¿Compañero en qué? En la tribulación. Somos hermanos y amigos, ¿en qué? En la tribulación. En la tribulación. Ahora, esto es muy importante porque
aquí ya encontramos por primera vez el término tribulación. Y lógicamente cuando uno va al libro de Apocalipsis, uno de los temas que fascina a la gente es el término de la gran tribulación. Entonces, sobre la gran tribulación que esperan en el mundo, los que tienen una postura futurista están peleándose si los cristianos van a pasar por la gran tribulación o la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y están los que dicen que va a pasar, los que no van a pasar, que van a ser sacados antes de la gran tribulación. Y Juan dice, si algo nos une a ustedes y a mí es, uno, que somos miembros de la misma familia, somos hermanos. Dos, somos compañeros de ¿qué? De la tribulación o de la tribulación. Fíjese que no le llama tribulaciones, sino tribulación en término singular. Entonces, el término tribulación lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Pero entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que son compañeros en la tribulación? Ahora, aquí viene un detalle importante. Porque si el libro de Apocalipsis estuviera hablando de su cumplimiento 1000, 2000, 3000 años después de que Juan lo escribió, él no podría llamarse compañero de la tribulación a sus oyentes. Porque entonces Juan no pudiese hablar en términos de compañerismo o decir yo soy su compañero en la misma situación que es en la tribulación. Estamos participando de la misma situación, estamos pasando por tribulación. Si a la tribulación que Juan se refiere aquí estuviese hablando de un evento futuro, lejano para ellos, para él y para sus oyentes, 2000, 3000 años, él no pudiese llamarlos a ellos compañeros. Imagínese usted que usted tiene, ¿cuándo usted utiliza el término compañero o amigo? ¿Cuándo? Cuando usted ha conocido a esa persona, ¿no es así? Cuando usted ha compartido algún momento de su vida con esa persona. Usted no le llama compañero y amigo a alguien que va a vivir o que vivió 100 o 200 años después de usted. Usted no puede llamarle compañero y amigo, o como hay gente que dice, ¿verdad? Mi amigo es Cristiano Ronaldo, dice la gente. No, no es tu amigo. Por el hecho de que tú lo viste en la televisión jugando o que tú lo viste en un estadio jugando, no es tu amigo ni tu compañero, porque nunca lo has conocido personalmente y no has compartido nada con él. O mi amigo es el presidente Donald Trump, solo porque lo viste en la televisión. Entonces tú nunca utilizas el término amigo y compañero a alguien que nunca has visto, solamente a quien tú has tratado, alguien con quien tú compartes algo de tu vida. Entonces Juan está escribiendo, su audiencia son sus hermanos y sus compañeros que están viviendo la misma situación, y esa situación se llama tribulación. Están pasando por tribulación. Pero ahora, ¿cuál tribulación? La tribulación que el Señor les advirtió en el discurso del Monte de los Olivos, ¿se recuerda? Mateo 24, si usted lo quiere, lo vemos rapidito, cuando el Señor les dijo, antes de que llegara la destrucción del templo y Jerusalén y el juicio contra el Israel incrédulo, el Señor les dijo a ellos, a sus discípulos, a su pueblo, ¿qué les dijo? Mateo 24, versículo 21.
¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué dice ahí? 24, 21. No, perdón. 24, versículo 9. 24, 9. Entonces, os entregarán ¿a qué? A tribulación. La misma palabra, en el griego este término tribulación es la palabra lipsis. Y el Señor la distingue porque en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, cuando se refiere al sufrimiento del pueblo de Dios y cuando se refiere al sufrimiento del incrédulo, es la misma palabra, tribulación. Solo que esa tribulación viene por causas diferentes. ¿Sí? No es lo mismo que alguien sea encarcelado, puesto en una prisión, porque cometió un crimen, a que alguien sea puesto en una prisión porque predicó el evangelio, ¿verdad que no? El incrédulo pasa por tribulación, pero la causa de ese sufrimiento hacia el incrédulo viene por sus delitos, por sus pecados. Pero para el creyente, por eso cuando el apóstol Pedro escribe sus cartas a los creyentes que ya estaban pasando esta tribulación, de la que el Señor les advirtió en el discurso del Monte de los Olivos, que les dijo, porque entonces os entregarán a tribulación, le dijo a sus discípulos, y os matarán. Claro, no todos los creyentes murieron por su fe, pero el Señor les está advirtiendo. La tribulación para ustedes incluye persecución, porque tribulación significa aflicción, sufrimiento, tiene varias connotaciones, pero el Señor les está diciendo, esta tribulación que ustedes van a vivir, algunos de ustedes van a morir y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Entonces, esa tribulación es la que Juan ahora le dice a los hermanos de Asia Menor. Yo soy Juan, su hermano y compañero de ustedes, ¿en qué? En la tribulación. La iglesia estaba en medio de tribulación. El libro de Apocalipsis es un libro que trata del sufrimiento, de las persecuciones, del encarcelamiento, de la muerte, del decapitamiento del pueblo de Dios. Pero el libro de Apocalipsis también trata de la tribulación que será derramada sobre aquellos incrédulos que son los perseguidores del pueblo de Dios. Si nosotros no entendemos esto, entonces el libro de Apocalipsis no tenía nada que ver con los creyentes a los que Juan escribe. ¿Cómo Juan les puede decir, yo soy su hermano, pero soy su compañero también? Juan no se podía estar refiriendo a nosotros después de 2000, 3000 años como gente que comparte la tribulación como él. La iglesia de hoy no sufre tribulación, ¿o sí, mi hermano? Nosotros le llamamos tribulación a que me dio fiebre, hermano. Nosotros le llamamos pruebas a que se peleó con la esposa o con el marido. Esas son nuestras tribulaciones nuestras. Y se pelearon por el cereal que compraron. Se peleó porque le quemó las tortillas la señora. Hermano, estoy pasando por tribulación. Fíjese que mi carro no prendió. ¡Ay, qué bárbaro!
Aplaudámosle porque está sufriendo mucho. A eso llamamos tribulación. Pero estos creyentes, es más, ¿sabe dónde se encontraba Juan? En este momento que escribe este libro, ahí lo dice. Adelantémonos un poquito en el texto. Versículo 10, estaba yo, es decir, yo Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí oí una gran voz como sonido de trompeta que decía, verso 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Filadelfia y la Odisea. Pero en el versículo 9 terminemos, dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada, ¿qué? Patmos. ¿Y por qué causa estaba Juan en esa isla? Es que Juan tomó un crucero, pagó un paquete, un crucero que lo llevó a la isla de Patmos. Y Juan iba con su piña colada, acostado con la panza arriba en una silla, tomando el sol. ¿Verdad que sí? ¿Esa era la causa que Juan estaba en la isla de Patmos? Él dice que estaba en la isla de Patmos a causa o en razón de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se encontraba Juan en la isla de Patmos, donde recibe la revelación de Apocalipsis? Por la misma tribulación, las persecuciones. Juan fue desterrado, fue exiliado a esta isla donde el emperador romano lo mandó a Juan como castigo por causa de predicar la palabra de Dios y de testificar de Jesucristo. Y por esa es la causa que Juan dice, esa es la razón que yo soy su hermano y su compañero, porque tanto ustedes como yo estamos sufriendo lo mismo, que es tribulación. Es tribulación. La iglesia en el primer siglo, las primeras grandes y terribles persecuciones las sufrieron en manos de los judíos. Pero luego vinieron por medio de las manos del imperio romano y de los emperadores. Que de hecho los emperadores, el peor de ellos que fue Nerón, persiguió a la iglesia del Señor, mató a muchos. De hecho, bajo el liderazgo de Nerón, murieron el apóstol Pedro y el apóstol Juan, los dos grandes líderes de la iglesia del primer siglo. Por eso es de que cuando lleguemos al capítulo 11, donde se nos habla de dos testigos, esos famosos dos testigos del libro de Apocalipsis, ¿quiénes son esos dos testigos? Entonces, si Juan estuviera escribiendo este libro, ahora no se nos olvide, y perdóneme que insista en esto, no se nos olvide que del versículo 1 al 3 ya el Señor le dijo a Juan, para manifestar a su pueblo, a sus siervos, lo que debe de suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Verso 1 y verso 3. Entonces, si los sucesos del libro de Apocalipsis habrían de ocurrir pronto, porque el tiempo estaba cerca, no podía referirse a 2000, 3000 años después. Y la otra evidencia de que el libro de Apocalipsis tenía que ver con eventos
de sus oyentes de Juan es porque él les llama: yo soy su hermano y compañero en la tribulación. Tanto ustedes como yo compartimos al mismo Padre, por eso somos hermanos en la fe. Tanto ustedes como yo, dice Juan, compartimos la misma situación, estamos pasando por tribulación. Y por eso, en el capítulo 7, cuando lleguemos, encontramos, vaya al capítulo 7 conmigo, Apocalipsis 7, verso 14. Verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, o sea, está hablando con Juan, y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14, yo le dije, está hablando Juan, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, en el capítulo 7 vemos y vamos a ver que Juan, se le muestra a Juan a un grupo que los ve vestidos con ropas blancas. Y entonces el anciano que habla con Juan le dice: ¿quiénes son estos, Juan? ¿Y de dónde han venido? Y Juan, claro, él dice: yo no lo sé. Y el anciano que habla con él le dice: yo te voy a decir, estos que tú estás viendo de vestiduras blancas, yo te voy a decir quiénes son y dónde han venido. Le dice: ellos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes esos que han salido de gran tribulación? Es el mismo pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios, dice, porque ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Jesús. ¿No es eso lo que hace Cristo con su obra redentora? Entonces, estos que Juan ve y que el anciano le dice: han salido de gran tribulación, es esta tribulación que están viviendo y que van a vivir todavía, porque se empeora la persecución contra la iglesia. Como le digo, el libro de Apocalipsis habla de dos bestias que persiguen al pueblo de Dios. Una de esas bestias, o las dos bestias, las contamos en el libro de Apocalipsis 13. Y las dos se unen para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis trata del pueblo de Dios del primer siglo que está sufriendo persecución, tribulación. Y que esos que Juan ve que salen de gran tribulación son este pueblo de Dios que va a ser martirizado. Por eso en el capítulo 6 vemos que ellos están, las almas, dice Juan, vi yo las almas de los decapitados por causa, como dice ahí. Pero antes de eso vamos al capítulo 2, ahí mismo en Apocalipsis. Capítulo 2. Versículos 9 y 11, otra vez. El Señor
Ahora se dirige a la primera iglesia, que es la iglesia ¿de dónde? De Éfeso, perdón, a la iglesia de Esmirna, a la segunda iglesia. Apocalipsis 2, verso 9 y 10 dice, verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Dónde estaba esta iglesia, mis hermanos? En Esmirna. ¿Cómo usted y yo podemos olvidar que Juan está escribiendo a 7 iglesias? Ya lo estamos viendo en el capítulo 11. Ahora le va a escribir a cada una de estas iglesias, de acuerdo a sus circunstancias, a cada una de ellas. ¿Y cómo podemos olvidarnos de esto? Y entonces decir, no, ahí dice que era para Esmirna, pero no tiene que ver con nosotros 2000 o 3000 años después. Eso es un anacronismo. Ubicar eventos o personas en un tiempo que no le corresponde. Y escribe al ángel de la iglesia. Ya vamos a ver que el ángel representa aquí el encargado de cada congregación, que podía ser el anciano, el pastor de esa congregación. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, le dice a los creyentes de Esmirna. Otra vez, ¿a quién está hablando? A los creyentes de Esmirna en el primer siglo, que es la audiencia original de Juan. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Lo está leyendo conmigo, hermano. Y tu tribulación. ¿Qué están experimentando los creyentes que son la audiencia de Juan? Tribulación. ¿Y cómo se llama Juan? ¿Cómo se dirige Juan a ellos? Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia. De hecho, es la única iglesia a la que el Señor no le discrimina, no le reprocha nada. Esta iglesia, todo en ella es bueno, saludable. Y esta iglesia estaba sufriendo persecución. Mire lo que le dice: yo conozco tus obras, o sea, tus acciones y tu tribulación. Entonces, esta iglesia está en medio de ¿qué? De tribulación. Y esta iglesia también era ¿qué? Pobre. Pobre. Y cuando aquí habla de pobreza, está hablando de pobreza literalmente. Porque tú no la puedes interpretar espiritualmente, porque entonces estuvieran en fracaso espiritual. Pero esta iglesia es una iglesia, el mismo Señor se lo dice: aunque tú eres pobre económicamente, pero tú eres rico, le dice a la iglesia de Esmirna. ¿Se da cuenta cómo Dios mide la prosperidad? Dios no mide la prosperidad en una persona basada en billetes verdes. Esto es una total bofetada al evangelio falso de la prosperidad que se predica el día de hoy. Que Dios te quiere rico, próspero, porque eso es señal de espiritualidad. Y si tú estás pobre o si tú estás pasando por problemas económicos, examina tu vida, no sea que estés bajo una maldición de tus antepasados, de tus ancestros y todas esas tonterías que hoy se enseña. Aquí tenemos a la iglesia fiel del primer siglo, que Dios le dice: yo conozco tus acciones y yo sé que estás pasando por tribulación y que eres pobre, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Tú eres rico. Y esa era la condición de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no tenía poder económico. De hecho, ellos vendieron sus propiedades y se lo daban a los apóstoles para los hermanos, para ayudar a los hermanos. Ellos sabían que los terrenos no iban a valer, las propiedades en Israel, porque iba a venir
su destrucción. Y todos estos creyentes se encuentran fuera de su tierra, la mayoría de ellos. Juan mismo no se encuentra en Israel, se encuentra en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es decir, por predicar el evangelio. Por eso Pedro, cuando escribe su carta, le dice a los creyentes, les dice: si alguno de nosotros padece o sufre, no sufra como malhechor, sino, si vamos a sufrir, que sea por causa del Señor. Entonces, esta iglesia de Esmirna estaba en tribulación. Por eso, cuando estudiamos el discurso del Monte de los Olivos, yo le dije, si la pregunta del día de hoy es si fuera algo futuro, a lo que se refiere el discurso del Monte de los Olivos y Apocalipsis, y la pregunta es, ¿va a pasar la iglesia por la gran tribulación? La respuesta es sí. Si tuviéramos la postura futurista, pero como no tenemos la postura futurista, para nosotros es algo pasado, que el discurso del Monte de los Olivos y tanto Apocalipsis se refiere a los creyentes del primer siglo, a la audiencia de Juan, a los que están pasando tribulación, de los cuales él es hermano y compañero. Ellos estaban pasando por tribulación. Por eso en el capítulo 7 el anciano le dice a Juan: estos que ves con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen o de dónde han salido? Señor, tú lo sabes. Yo te voy a decir, ellos son los que han salido de la gran tribulación. Ellos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Son esos creyentes que fueron martirizados por su fe. Fueron miles, miles y miles de pueblo de Dios que fueron martirizados por su fe en el primer siglo. Ellos están en tribulación y todavía viene lo peor por medio del liderazgo de los emperadores, de lo cual va a relatar el libro de Apocalipsis, de cómo ellos son martirizados. Entonces, esta tribulación a la que se refiere aquí no tiene nada que ver con algo futuro para nosotros. No significa, y aclaro, que la iglesia del tiempo presente no pase por tribulación o no haya de pasar por tribulaciones. Es que eso lo compartimos el pueblo de Dios de todos los tiempos. Y creo que algo así nos hace falta a nosotros de este tiempo. ¿Sabe por qué permite Dios la tribulación? Para demostrar quién verdaderamente es de Él y quién no. Ya lo vimos en el estudio del discurso del Monte de los Olivos. Y en segundo lugar, Dios permite la tribulación para que se anuncie su evangelio. ¿Sí o no? Si nosotros tuviéramos un periodo de tribulación en nuestro tiempo, mi hermano, las congregaciones quedan vacías. Hermano, sí. La gente se va de la iglesia por tonterías. Quíteles el cargo que tienen y va a ver cómo ya no están más aquí. Porque es así. En el día de hoy hay gente que muere por causa del evangelio. Pero Juan no se podía estar refiriendo a creyentes de 2000, 3000 años después, cuando él les dice: yo soy su compañero. Juan dice que hay tres cosas que comparten juntos. Volvamos al versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, número 1, ¿en qué? En la tribulación. ¿Qué compartían?
tribulación, sufrimiento. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, como lo dice el final del verso 9. Segunda cosa que compartían ellos con Juan era el reino de Dios. ¿Qué dicen los futuristas? Que el reino de Dios todavía no está presente, que el reino de Dios es algo futuro. ¿Qué compartía Juan con los creyentes del primer siglo? Tribulación y el reino de Dios. Es una referencia al reino de Dios. Ya lo dijo anteriormente, que el Señor dice, nos hizo, verso 6, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, Juan está citando las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se dirigió al pueblo de Israel del Antiguo Pacto, les dijo, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Ahora la iglesia verdadera es ese reino de sacerdotes. Y por eso Juan dice, ustedes y yo somos hermanos y compañeros en la tribulación. 1, 2, en el reino de Dios, pertenecemos al mismo reino. Y 3, y en la perseverancia de Jesús, o en la paciencia de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué les dijo el Señor Jesús en el discurso del Monte de los Olivos? Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. ¿Qué tenían que hacer los creyentes en medio de esa tribulación? Perseverar, sostenerse en el Señor, no negar al Señor, porque de eso consistía su vida o su muerte. Si ellos negaban al Señor, les dejaban vivos. Si los mataban era porque creían y sostenían su fe en Cristo. De hecho, eso es lo que hicieron los emperadores, empujados por los judíos. Venían y les decían, César es Señor, el emperador es el Señor, él es Dios. Y los creyentes fieles decían, no, Cristo es Señor. Bueno, pues, cabeza volada o quemado en la hoguera. Entonces, el que negaba su fe era porque nunca había sido del pueblo de Dios. Por eso es de que Juan dice, compartimos 3 cosas. 1, la tribulación. 2, el reino de Dios. 3, la perseverancia en Jesús. Es como si Juan hubiera dicho, si yo no hubiera perseverado en el Señor, yo no estuviera en esta isla, ¿verdad? Yo estuviera cómodo en mi casa donde yo vivía. Pero si estoy en esta isla es por causa de la palabra de Dios y del testificar de Jesús. Por lo tanto, compartimos 3 cosas: tribulación, el reino de Dios y la perseverancia en Jesús. Esto se trata de perseverar, porque la perseverancia es una evidencia de que verdaderamente una persona ha confiado en Cristo para salvación. Eso es lo que nosotros llamamos en soteriología, la doctrina de la perseverancia de los santos. El que genuinamente ha creído va a perseverar. Y Juan dice, lo que sufrimos, lo sufrimos porque estamos perseverando. Y como los apóstoles le decían a los creyentes en el libro de los Hechos cuando los visitaban, le decían, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque el que quiera vivir piadosamente y justamente en este mundo sufrirá persecución. Entonces, estaban perseverando en el Señor, por eso se encontraban en esta tribulación. Si tú no querías tribulación, solo tenías que negar tu fe. No, yo no soy de ellos, tranquilo. Yo no pertenezco a ellos.
y te perdonaban la vida y nadie se metía contigo. Tú pertenecías al imperio, el emperador era tu señor, él era tu soberano. Pero si Jesús era tu soberano, te iban a perseguir. Es que le digo, en el primer siglo fue terrible. La razón que el día de hoy cualquiera de nosotros viene cuando quiere, si quiere no viene, si tiene ganas, si cualquier cosita nos molesta, si no hermano, que quién sabe por qué. Oh hermano, es cuestión de niños, actitudes de niños las nuestras. Pero yo le aseguro que si a nosotros nos persiguieran, nos encarcelaran y nos mataran, ahí nos agarraríamos de la mano los fieles para morir juntos. Y los cobardes, esos simplemente dirían, no, pero yo iba de vez en cuando, así que con permiso, disculpe, yo no, yo iba por mi mamá, yo iba por mi hermano. Salvabas tu vida, no había problema. Pero Juan dice, la razón que yo estoy en esta isla es porque sigo perseverando. De hecho, ese es el tema, ese es el punto del pueblo de Dios. Lo que va a sufrir, lo sufre por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo quiero leerle rapidito, leamos rapidito a través del libro de Apocalipsis cómo estas persecuciones y esta tribulación que el pueblo de Dios sufre, la sufre por predicar la palabra de Dios y de predicar de Jesucristo. Ya Juan lo dijo en el versículo 2 del capítulo 1. Dice, yo Juan, o su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vaya conmigo, lo tenemos ahora en el versículo número 9. Dice que está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero ahora vaya al capítulo 6, verso 9. En el capítulo 6, verso 9, en el capítulo 6 tenemos las almas de los que fueron martirizados por causa del Señor, a causa de esa tribulación, que le piden venganza al Señor. ¿Y por qué murieron? Por lo mismo que Juan está en la isla de Patmos y por lo cual es compañero de los creyentes que sufren tribulación. Capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, aquí nos relata los 7 sellos, ¿no? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, o sea, mártires, dieron su vida. Dicen, los que habían sido muertos por causa ¿de qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? A causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Por qué Juan era compañero de los creyentes? Porque compartían lo mismo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Capítulo 12, verso 11. Para que usted vea cómo este libro está hablando de ese pueblo sufriente y de cómo Dios venga, la sangre y el martirio de este pueblo fiel, lo venga de sus enemigos. Apocalipsis 12, 11. Dice, y a ellos, dice, y ellos le han vencido. Es decir, ese pueblo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este capítulo 12 habla de esa persecución del dragón contra la mujer. Esa mujer que da a luz un hijo varón. Y cuando ese hijo varón, inmediatamente que lo da a luz, lo quiere matar el dragón. Entonces esta persecución, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es por su testimonio que murieron, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vaya al capítulo 19. Yo sé que lo estamos leyendo rapidito, pero cuando lleguemos allá usted lo va a entender mejor. 19:10. Lo que quiero mostrarle al citarle todos estos textos de Apocalipsis es para que usted vea cómo la razón del sufrimiento del pueblo de Dios que relata Apocalipsis es por causa de su fe en el Señor, de su testimonio, de su anuncio del Evangelio en cumplimiento de las palabras del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Y sufrirán tribulación, encarcelamiento y muerte. Pero esto les dará ocasión ¿de qué? De testificar, les dijo el Señor. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis está relatando. A mí me encanta cómo la gente dice, estamos ya en el Apocalipsis, ya estamos. Bueno, si estuviéramos en el Apocalipsis estuviéramos sufriendo. Pero eso no nos gusta aplicárnoslo a nosotros. Eso no nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta la parte bonita del asunto, no lo negativo. Por eso le digo, sobre ese texto, aquí en el capítulo 1, pero terminemos de leer aquí, el capítulo 19, verso 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies, o sea, está hablando Juan, y me postré a sus pies para adorarle. Recuerde que un ángel está hablando con Juan. Dice, me postré para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, el ángel no permite la adoración de Juan. Le dice, no lo hagas. Porque el ángel sabe que él no es Dios. Que él estaría robando la gloria a Dios. Él es un siervo como Juan. Le dice, yo soy consiervo tuyo. Yo soy un siervo como tú. Yo soy un doulos como tú. No soy un rey como el día de hoy se malinterpreta. Ese evangelio de la autoestima que le dicen a la gente, usted es una reina y un rey de Jesucristo. ¿De veras? ¿Dónde dice eso? Usted deje de ser niño, mi hermano. Solo a un niño hay que estarle diciendo, mi hijo, tú puedes, tú eres un campeón, afirmando a ese niño. Pero usted es un viejo ya, hombre, por favor. Para que usted tenga necesidad de que párese al espejo, repítase, soy un rey, soy una reina. No, párese al espejo cada mañana y dígase, yo soy un esclavo de Jesucristo. Eso es bíblico. ¿Vamos a ser bíblicos o vamos a hacer lo que nos enseña esta cultura? ¿O somos hijos de Dios o hijos de esta cultura? ¿Qué quiere ser usted? Sí, todas las mañanas, cuando se lave los dientes y vaya a peinarse, diga, yo soy un esclavo de Jesucristo. Pero la psicología y la autoestima que se enseña, y ese evangelio falso de la autoestima le dice, tú eres un rey, tú eres una reina. Esa no es la actitud del pueblo de Dios. Y como le digo, eso es para los niños. A mí no se me olvida cuando el presidente actual de este país, fíjese cómo le he dicho a usted, ni el dinero ni el poder te satisface. Porque tú pensarías que un hombre que lo tiene todo, porque el presidente, ese hombre no necesitaba ser presidente. Era un magnate, es un magnate, tiene muchísimo dinero, miles de millones de dólares. Si algo le faltaba para aumentar su ego, era el poder del país más poderoso del mundo. Y este hombre, cuando estaba siendo candidato en una campaña con mucha gente, les dijo a la gente, les dice, vamos a ganar, les dijo, todavía era candidato. Le dijo, pero si no ganamos,
les dijo, ¿verdad que siempre yo seré su campeón de ustedes? Solo un niño dice eso. Entonces cuando tú oyes eso de un hombre que tiene todo el dinero del mundo y que ha tenido todas las mujeres que se le han antojado y que hoy tiene todo el poder que quiere y no lo satisface su egoísmo, ¿por qué tú y yo como hijos de Dios vamos a seguir esa corriente del mundo? Tú no necesitas que te estén diciendo esas cosas. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos doulos de Jesucristo. ¿No es así? Cuando tú ves en YouTube o en Facebook que alguien se ponga esclavo de Jesucristo? Nadie. Eso no es popular. Lo que es popular es, soy reina de Jesucristo. Soy rey de Jesucristo. Sí, porque son supuestamente espirituales, ¿no? Entonces no pueden decir nada más soy una reina o soy un rey. No, de Jesucristo. ¿Para qué? Oh, wow, es cristiano. Pero eso se oye bonito. A los ojos del mundo le cosquillea bastante. Pero decir yo soy un esclavo de Jesucristo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Si los creyentes del primer siglo hubieran tenido Facebook, ellos no hubieran puesto en su foto de perfil la mejor cara. O como muchas damas se presentan, todas escotadas. Sí, es terrible. Solo porque Facebook controla cómo la gente pone su foto de presentación, si no, la gente se destramparía, pero feo. ¿Sabe cómo? Si los creyentes del primer siglo hubieran tenido Facebook, ¿saben cómo hubiera salido su foto de perfil? Derramando sangre. Amarrados de cadenas en una cárcel. Esa hubiera sido su foto de perfil. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría presentarse así? ¿Qué nos pasa, hermano? Ahora, ¿está mal de que usted ponga su foto? No, a mí no me gusta porque a mí no me gusta asustar a la gente con mi cara. Pero los que Dios no nos bendijo con una cara bonita, pero como usted, si Dios lo bendijo abundantemente con ese rostro tan bello, pues usted quiere demostrarlo a todo el mundo. ¡Qué bueno! Pero algunos no tuvimos esa fortuna. Así es de que así estamos bien. Entonces, dice aquí Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 10. Entonces le dice el ángel, cuando Juan quiere postrarse ante el ángel, le dice el ángel, no, yo soy un consiervo tuyo, un doulos como tú. Dice, y de tus hermanos, también soy consiervo tuyo, le dice a Juan, y de tus hermanos. Mire cómo el ángel no dice, y de mis hermanos, sino de tus hermanos. ¿Cómo se presenta Juan en el texto que estamos estudiando? Johan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Y otra vez el ángel se lo recalca a Juan. No te postres ante mí, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que retienen. ¿Qué significa retener? Perseverar. Y es por causa de esa perseverancia y de retener ese testimonio que están sufriendo, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, mis queridos hermanos, el libro de Apocalipsis, a través de todo su relato, a través de todo su desarrollo, habla de la tribulación del pueblo de Dios. Y esa tribulación que la sufren por causa de la palabra de Dios y de testificar del evangelio, que es lo que significa Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos
que Dios derrama sus juicios en este libro son el eco de las palabras de Pablo en Tesalonicenses. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que los atribulan a ustedes, le dijo a los creyentes de Tesalónica. Y en el capítulo 6, cuando estos mártires, estas almas de los mártires que están con el Señor, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, juzgarás nuestra sangre, vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dijo: descansen un poquito más, hasta que se ha completado el número de los que han de morir como ustedes, o sea, de los mártires. Todavía faltaban. Y cuando se complete, dice el Señor, yo voy a vengar. Y eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, de la venganza de Dios. Por eso es de que Lucas, en su versión del discurso del monte, del monte de los olivos, le dice días de venganza, porque estos serían días de venganza. Entonces, cuando tú entiendes el libro de Apocalipsis, ahora dices: ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido y no es un libro todo. ¿Y qué es eso? Dios mío. Solo que el libro de Apocalipsis, extensamente por simbolismos, nos relata lo que en muchos pasajes del Nuevo Testamento nos habla, y de hecho del Antiguo Testamento, porque el libro de Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario del Nuevo Testamento. Más de 400 citas, referencias, referencias, sí, al Antiguo Testamento. Entonces, como se puede usted dar cuenta, Juan está escribiendo a sus hermanos y a sus compañeros en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Entonces, en este capítulo 19 dice: ¿por qué? ¿Por qué son tus hermanos? Porque ellos son los que han perseverado, porque los que son los que mantienen el testimonio de Jesús. Por último, versículo 10, vuelve a Apocalipsis 1:10. Estaba yo. Ahora dice Juan, ¿dónde se encontraba? ¿En qué situación se encontraba? Ya dijo que se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Verso 10. Estaba yo, otra vez se refiere a él, dice: estaba yo en el Espíritu. Ahora, esta palabra en el Espíritu, varias veces Juan la utiliza en el Apocalipsis. Y es una referencia al hecho que esta revelación de Apocalipsis es una visión. Es una especie como de éxtasis espiritual el que Juan va a experimentar. Por eso él dice: estaba yo en el Espíritu. Es una experiencia espiritual similar a la que tuvo Pedro cuando, mientras le preparaban de comer, en el libro de los Hechos, capítulo 10, dice que subió a la azotea a orar, y mientras estaba orando dice que el Señor le dio una visión. Esto es similar a lo que le pasa a Juan. Estaba yo en el Espíritu. Es una experiencia netamente espiritual. Y nos dice el día que ocurrió esta visión, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere con el día del Señor? Al día domingo, al primer día de la semana. Los creyentes del primer siglo, a partir del hecho de que el Señor resucita el domingo, el primer día de la semana, así le llamaban los judíos al domingo, el día de reposo era el sexto día, el séptimo día, o el primer día de la semana, perdón, era el domingo. El primer día de la semana, los creyentes ahora lo llamaban el día del Señor. Entonces, cuando usted oye a sectas, como por ejemplo
la secta de los testigos de Jehová o la secta de los estos grupos como por ejemplo los adventistas. Ellos dicen que los que nos reunimos y celebramos culto a Dios los domingos es porque estamos bajo el imperio de la bestia, que es el anticristo, y el anticristo es la iglesia católica. Por lo tanto, todos los que celebran el culto a Dios el domingo, dice, están bajo el imperio de la bestia. Léanlo, porque dicen que fue Roma, el catolicismo romano, quien establece el domingo como día de culto, cuando los creyentes, después de que Cristo resucita, el primer día de la semana es el día de reunión principal de ellos. Está en toda la Biblia, en el libro de los Hechos. Usted lo puede leer el primer día de la semana. El primer día de la semana celebraban la cena del Señor. El primer día de la semana ellos recogían las ofrendas. Decía Pablo, el primer día de la semana cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo haya sido prosperado. Todo era el primer día de la semana. El primer día de la semana se reunían para comer juntos el pan. Era el día, porque era el día del Señor, porque era el día que el Señor había resucitado. Porque el día de la resurrección del Señor, que fue el primer día de la semana, como lo dicen los evangelios, marcaba un nuevo precedente. Así como el sábado era el fin de la primer creación, el domingo o el primer día de la semana era el día de la nueva creación, que es el pueblo de Dios. Entonces, los cristianos dejaron de llamarle primer día de la semana y le pusieron el día del Señor. ¿Y cómo lo llamamos el día de hoy? El día del Señor. El día del Señor. Entonces, es tan tremendo que el primer día de la semana el Señor resucita. El primer día de la semana, que es domingo, es derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes el día de Pentecostés. El primer día de la semana, Juan recibe la revelación de Apocalipsis. ¿Sí? Por eso él dice, yo estaba en la isla de Patmos, nos dice la ubicación donde él se encontraba, por causa de que se encontraba ahí. Y él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y entonces él empieza a relatar ahora. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves. Entonces es una orden del Señor a Juan que lo escriba, y él escribió este libro y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias. Primera iglesia, Éfeso, se encontraba en Éfeso. Segunda iglesia, Esmirna. Tercer congregación, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y usted dice, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Mucho. Nosotros tenemos que ir a través del estudio viendo qué compartimos con los creyentes de toda. Hay verdades en la palabra de Dios que son universales. Son universales. Cuando digo universales no me refiero que son para todo el mundo, es decir, para todo el pueblo de Dios. Como por ejemplo, ¿acaso no compartimos de que pertenecemos al reino de sacerdotes para Dios su Padre? ¿No compartimos con todos los creyentes de todos los tiempos de que se nos han lavado nuestros pecados? No, hermano, pero si los juicios de Apocalipsis no tienen nada que ver conmigo, no quiero el Apocalipsis, como un niñito berrinchudo. Sí, así es la actitud de algunos. Así es la actitud de algunos. No, yo creo que esa tribulación son los terribles juicios que vendrán y eso es para mí también. Bueno, pues que le vaya bonito. Agárrese. ¿Quiere tribulación? Pídasela al Señor y Él se la manda.
Pero es así. Yo compartía con alguien, imagínense ustedes, y termino con esto. Imagínense que usted diga, la postura preterista o lo que está enseñando el hermano no es correcto. Por lo tanto, me voy de aquí. Y usted se va a una congregación donde le predican un falso evangelio de la prosperidad, de la autoestima, de que usted es un campeón y que lo entretienen. Fíjese cómo hay gente que prefiere recibir un falso evangelio y aferrarse a sus tradiciones escatológicas, porque creen que su escatología es más importante que el significado bíblico del evangelio. Pero hoy hay tanta gente que tú no le puedes quitar esa idea del arrebatamiento secreto, porque si tú no predicas el arrebatamiento secreto, te mandan al infierno y tú eres un hereje. Entonces tú no le puedes quitar una tradición tan arraigada que la tiene en su corazón. Pero ellos pueden oír un predicador falso y bien que lo toleran. No pueden ellos discernir lo que es verdadero o falso. Pero su escatología, esa sí no me la toque. Porque yo espero un anticristo, hermano. Y lo quiero judío. Y otros dicen, no, yo quiero un anticristo, pero que sea romano. Y otros dicen, no, el anticristo no va a ser ni judío ni romano, va a ser americano. Y ahí se están peleando. ¿Verdad? ¿De dónde va a ser? Yo estaba oyendo el otro día, por ahí estaba moviéndole al radio y estaba en un programa predicador, este hermano se llama Greg Laurie, predicador del movimiento Calvary Chapel. Y tenía otro hermano con él y este hermano según es un experto en escatología. Entonces, ellos estaban como en una clase de preguntas y respuestas de la gente, ¿no? ¿Y qué significa la gran tribulación? ¿Y qué significa el arrebatamiento? ¿Y qué significa el milenio? ¿Y qué? Como ellos son futuristas. Entonces vino la pregunta del anticristo. Y alguien dijo, ¿qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Y este hermano, según el experto, empezó a explicar quién cree que será el anticristo. Entonces el hermano Greg Laurie, porque son nuestros hermanos, aquí no estamos dudando de su fe. ¿Ok? El hermano Greg Laurie le dice, ¿tú crees? Le dice al otro hermano, al que es el experto, le dice, ¿tú crees que en la actualidad pueda estar vivo ya el anticristo? Y el experto responde, yo creo que sí. Mi hermano, yo tengo casi 30 años en el evangelio y desde hace 30 años yo vengo oyendo que algunos dicen que ya el anticristo puede estar vivo. Eso lo vienen diciendo desde hace décadas, que el anticristo puede estar ya vivo. Nada más que tiene que manifestarse. ¿Cómo creer en un sistema escatológico que se ha equivocado tantas veces? Que es una escatología de adivinación. Ahora sí, ya mero, creo que ya está vivo, creo que ya nació, creo que va a ser de tal país. Necesitamos un poquito de prudencia para decir, oye, aquí está algo mal. Hay algo mal aquí, que se equivoquen tanto, que han puesto hasta fechas de cuándo va a ser el arrebatamiento, que cuándo empieza la gran tribulación, que cuándo se manifiesta el anticristo. Todos esos detalles se han equivocado miserablemente una y otra vez. Y nosotros seguimos creyendo en un sistema que no tiene fundamento bíblico. Pero el día de hoy, termino con esto, lamentablemente hay tanta gente que no le toque su escatología, sus tradiciones, pero pueden bien tolerar un evangelio falso donde se van a meter. Eso nos habla de que estamos en crisis, mi hermano. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque una sola cosa queremos y una cosa anhelamos, y es entender tu palabra, Señor. No
creer, no caminar por las tradiciones de los hombres, sino por el testimonio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sabemos que esto es cuestión de fidelidad, de sometimiento a tu palabra, y esto es cuestión de convicciones. Estamos en un tiempo de crisis, donde los valores los hemos invertido, donde lo que no es importante lo hemos hecho lo más importante. Hoy, como decía Pablo a los creyentes de Corinto, yo que les he dicho la verdad, me tienen como su enemigo. Pero si viene otro hablándoles de otro Jesús y de otro espíritu y de otro evangelio, bien lo toleran. Esa es la realidad, Señor, que siempre habrá personas que no quieren la verdad, no quieren lo que dice tu palabra, quieren lo que es bonito, lo que es popular, lo que es atractivo, lo que es sensacionalista. Ayúdanos, Señor, a tener valores, principios y a desarrollar convicciones en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.